Hola y bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Central Hispana en Wharton, Nueva Jersey. Somos una iglesia dedicada a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y a edificar a cada oyente con mensajes llenos de esperanza y verdad bíblica. Nos alegra que estés aquí y esperamos que este tiempo sea de bendición para tu vida. El episodio de esta semana está titulado Sin Vergüenza, basado en Romanos capítulo 1, versos 13 al 17. Acompáñanos. El propósito de hoy, hermanos, bajo el tema de sin vergüenza, es de que podamos compartir el Evangelio. Que compartamos el Evangelio y entendamos de que como cristianos, compartir el Evangelio debe ser prioridad en nuestro estilo de vida. La pregunta es, ha empezado el año 2025 y no tienen que responder, ni tenemos que responder, pero la pregunta es, ¿cuántas personas ya le hemos predicado el Evangelio en lo que ha comenzado el año? Y esa es una respuesta que usted mismo sabe. Así que compartir el Evangelio debe ser parte de nuestro estilo de vida. Y este año, eso es una de las metas que yo me he propuesto. Y ahí está mi esposa de testigo. Siempre le hablo a ella y me gusta tenerla ella de testigo para no pararme aquí a decir tantas cosas que pudiera decir y la gente los va a creer. Pero me puse esa meta en este año. Y empecé todo, y aquí tengo mi otro testigo, el hermano Héctor. Todo empezó, porque en el trabajo tengo a un amigo que él es de otra religión. Él es del Islam y compartiendo simplemente ideas y sobre la teología de ellos y la de nosotros, me propuse esa meta y dije, este año voy a intensificar en esa área de lo que es el evangelismo. Necesito hablarle a más personas acerca de este mensaje y me dispuse a ponerme eso como meta, de que este año tiene que ser el año en mi vida personal, como en año de evangelizar lo más que yo pueda. Y cuando digo evangelizar, no estoy hablando de que una campaña y salimos todos, y calendarizamos para este día, para esta fecha. Para mí el evangelismo no se calendariza. Para mí el evangelismo es orgánico, es natural. Es que tú veas la oportunidad de hablarle a alguien y ese alguien se hace tu meta. Y así crea o no crea, ya tú plantaste la semilla en esa persona. Así que mi propósito de hoy, hermano, es que veamos la evangelización o compartir el evangelio como la prioridad de nuestras vidas. Es un mandato que nos dejaron y es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que, ¿cuántos se acuerdan cuando vinieron a los caminos del Señor por primera vez y tenías ese fuego, esa pasión y querías compartirle a todo el mundo que tú ahora crees en Jesús? Me acuerdo yo que ya en ese tiempo ya yo podía manejar y yo ponía música cristiana y me acuerdo yo que le subía el volumen para que yo pensando que los que pasen por el lado mío, por la vereda, por la calle, aunque sea escuchen la música y yo decía, al menos están escuchando el mensaje. Es lo que creía yo. Me hacía camisas que decía, odio el pecado. ¿Y tú? Yo todavía tengo esos diseños en una computadora. Y yo pensaba, yo decía, aunque sea que lo lean, les va a llegar el mensaje. Y no sé cuántos saben, pero también tuve una etapa en mi vida donde yo hacía música para el Señor. Hacía música rap, para los que no saben, mi vida artística. Y a través de mi música me dispuse a que con esa letra o con ese estilo de música llegarle a otras personas. Y hasta incluso mi hija, que hasta ya su escuela en mi hija, hace el año pasado justo me pasó una experiencia bien chistosa que yo fui a recogerla y ellos están como en un piso así alto y el padre viene y los recoge, ellos están arriba y sus amigos me empiezan a decir, oh, tú eres el papá de Amaris. Y yo le digo, sí, yo soy. Oh, ella me dice que tú eres un rapero bien famoso. Y yo decía, wow. Sabes que para los hijos, los padres, pues si tú le dices, oh, yo hago trabajo en un dealer, ellos van a decir que tu papá es el que vende todos los carros que la gente maneja en New Jersey. Ok. A mí me pasó igual. Yo llegué y me dice, ¿tú eres el padre de Amari? Sí, todos sus amiguitos, oh, tú eres un rapero famoso. Ella nos dijo. Entonces yo me acuerdo que esa era mi meta de lo que sea que yo hiciera, ya sea en las camisas, poniendo música o haciendo la misma música, la letra, que por cierto está en YouTube. Nunca le di promoción a la música, pero está en YouTube. Me propuse a ganar a personas, a compartir el evangelio, porque
Es un mensaje que se tiene que compartir. Y la misma pregunta te hago yo a ti. ¿Te acuerdas cuando tú tenías esa pasión, ese deseo y ese ánimo de compartir tu fe a otros? Y cuando dejamos que esa pasión y ese ánimo y ese deseo de compartir vaya disminuyendo, cuando queremos hacerlo y cuando queremos volver a hacer, como que nos da, en unos países se dice, nos da un poco de pena o como que puede llegar esos nervios y esas vergüenzas. Los nervios siempre van a haber, pero volver a compartir nuestro mensaje como que puede llegar a ser algo penoso quizá. Totalmente diferente como cuando empezamos con ese primer amor. Ahora, como algo de introducción a lo que es el tema de hoy, me voy a enfocar mucho en lo que es el versículo 16 y 17 del capítulo 1 de Romanos. Así que si nos ponemos de pie por reverencia a la palabra del Señor, vamos a Romanos capítulo 1. Mi enfoque va a estar en el versículo 16 y 17, pero vamos a leer del 13 al 17 para entrar en contexto. Si están ahí, me dice un fuerte amén, hermano. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, pero no quiero, hermanos, que ignores que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a vosotros que estás en Roma. Y nuestros versículos de enfoque son estos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y así como están ahí, acompáñenme en oración. Señor, te damos gracias por habernos permitido llegar bien a salvo. Ayúdenos, Dios, a abrir nuestros corazones al mensaje. Ayúdanos, Señor, a animarnos, a volver a tener esas ganas, ese deseo de poder volver a compartir ese evangelio tan hermoso. Ayúdanos a ponernos esa meta, compartir, Señor, el evangelio, tu mensaje. Quita fuera todo miedo, todo temor, todo nervio. Y te pedimos que hoy, a través de tu palabra, notes esa convicción otra vez de que tu evangelio tiene que ser predicado a todos. Señor, úsame y te pido, Señor, que me dé fuerza, sobre todo en mi voz, para poder llevar tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a leer a partir del versículo 13 y solamente algo bien rapidito. Se considera que Romano fue escrito mientras Pablo estaba en Corinto y que el tema central del libro de Romanos es la justificación. ¿Y qué es el tema de justificación? Solamente para hacerlo en forma resumida, una forma breve. La justificación es el acto en el cual Dios declara que el pecador ha sido perdonado por todas sus faltas y lo declara justo, basado única y exclusivamente en la obra redentora de Cristo. Y esto es un tema legal. Esto es como si alguien comete una infracción, baja a la corte y el juez dice, eres libre, puedes irte porque alguien pagó tus multas, tus tickets, las infracciones que cometiste, alguien ya las pagó por ti, puedes irte, eres totalmente libre. Eso es lo que nos da a entender el tema de la justificación. El tema en sí es más amplio, pero eso es esencialmente lo que significa. Ahora, a ver, Aneudi, ¿cuánto tiempo tengo? Hasta las 3 creo, ¿no? ¿Hasta las 3? ¿3:15? Ok. Vemos el versículo 13 que Pablo se está dirigiendo a la iglesia en Roma, expresando su deseo de querer ir allá, porque Pablo nunca había ido a Roma todavía. Entonces él estaba deseoso de ir, como lo vemos en el versículo 13. Él quiere ir, pero dice que ha tenido algunos estorbos en el camino, pero el deseo de él era ir a Roma. Ahora, quiero que miremos el versículo 16. Ahora vamos a ir al 14 y al 15, pero solamente en modo de resumen, de introducción.
Miremos el versículo 16 y vamos a ver cómo Pablo se expresa, cómo el apóstol Pablo se expresa en este versículo y dice, no me avergüenzo del evangelio. O sea, a pesar de todo lo que ya Pablo había pasado hasta ese momento, todos sus padecimientos, todos sus sufrimientos, a causa del mensaje de Jesús, él sigue de pie diciendo, este mensaje no me avergüenza. Miremos lo que Pablo había pasado, solamente algunas cosas, ¿ok? En su primer viaje misionero, unos judíos lo hicieron apedrear a él por predicar el evangelio y lo dejaron tan mal que ellos creían que ya lo habían matado. En su segundo viaje misionero, Pablo fue apresado en Filipos. Su tercer viaje misionero, una multitud de judíos en Jerusalén se violentó contra Pablo y lo dejaron tan mal que para que los soldados romanos se lo puedan llevar, se lo tuvieron que llevar cargado. Y aún así, después de todo eso, dice el versículo 15 que Pablo está diciendo, yo todavía no he acabado. Me falta ir a Roma todavía donde están ustedes. ¿Qué le pasaba a Pablo? Uno, pudo haber estado loco. O número dos, él estaba seguro y confiado del mensaje del evangelio y se lo quería compartir a todos lo que él había experimentado. Hermanos, vemos que en el versículo 15 dice, aún todavía yo no he acabado. Todo esto me ha pasado, pero no me avergüenzo del evangelio. Me han maltratado, me han apedreado, he estado preso. Aún no me avergüenzo de este mensaje. Y me falta ir a Roma todavía. Así que Roma, prepárense, que ahora voy para allá. Y Pablo dice que quiere ir a Roma. Es muy sorprendente, hermanos, lo que nos dice el apóstol en este mensaje. Y sobre todo porque no se avergüenza de este mensaje. Ahora, nosotros en el contexto del 2025, cuando pensamos en el mensaje del Evangelio, nosotros pues podemos decir, ¿quién se puede avergonzar de este mensaje, no? Si es un mensaje bueno, es un mensaje en el cual Dios salva al pecador, es un mensaje en el cual si te arrepientes de corazón, consigues la vida eterna. O sea, ¿quién se debe avergonzar de un mensaje así? No, no hace sentido. Pero cuando estudiemos el contexto en el cual Pablo se estaba desarrollando y los demás cristianos, nos vamos a dar cuenta que no todo era color de rosa. Nos vamos a dar cuenta que hablar del evangelio en el siglo I no era lo mismo que hablar del evangelio ahora en el 2025. Así que cuando empecemos a estudiar el contexto en un momento, nos vamos a dar cuenta por qué es que Pablo dice, no me avergüenzo de este evangelio. Así que hoy vamos a aprender cómo el apóstol Pablo, a pesar de que el evangelio, le voy a dar un hint, como dice en inglés, una pista, que a pesar que el evangelio no era bien visto en esta parte del mundo, mucho menos en Roma, Pablo siempre se mantuvo firme y motivado para predicar el evangelio y no avergonzarse de su mensaje. Así que ahora sí empezamos con la parte de la prédica y es lo que nos gusta a nosotros. Empecemos primero definiendo qué es el evangelio. Así que el primer punto es, ¿qué es el evangelio? Y vamos a hacerlo otra vez en una forma resumida. Son las buenas noticias de Dios, donde Dios salva a todo pecador que se arrepiente, pero todo esto es basado sola y exclusivamente por la obra redentora de Cristo. Eso es el mensaje del evangelio, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Esa obra es la que a nosotros nos salva. Creer y tener fe en eso. ¿Ok? A través de la obra de Cristo, Dios nos puede perdonar. Ahora, ¿de dónde sale esta palabra? Bueno, la palabra evangelio significa literalmente buenas nuevas. En un inglés antiguo se llamaba gospel. En el inglés antiguo así se decía gospel. De ahí es donde sale la palabra gospel en inglés. So, en el inglés antiguo era gospel, así mismo como lo estoy diciendo, así, G-O-D-S-P-E-L, gospel, y de ahí es donde deriva la palabra gospel, que es en inglés. Ahora, existe una mala noticia, pero esta mala noticia nos va a ayudar a nosotros a entender qué tan buenas son las noticias de este evangelio. ¿Y cuál es la mala noticia? La mala noticia es que todos hemos pecado, como dice Romanos 3:23. La mala noticia es que todos hemos heredado el pecado de Adán y Eva y vivimos separados de Dios.
Y si no nos arrepentimos, viviremos una vida eterna condenados sin Dios. Y ya que sabemos esta mala noticia, entendemos entonces mejor qué tan buenas o qué tan bueno es este mensaje del Evangelio, porque ahí es donde entra el Evangelio, donde Dios extiende su gracia a todo pecador que se arrepiente de sus pecados y cree fielmente en el mensaje del Evangelio. Dios salvando al pecador. Y les quiero compartir algo. Hace un día, bueno, no fue hace un día, me acuerdo yo creo que fue en el verano. Conocí a una persona, Héctor más o menos sabe quién es, después te digo. Y me la presentaron y entonces está hablando una conversación, ya que se trata del tema del evangelio, ¿no? Y Dios salvando al pecador. Esta persona me dice, pero ¿qué culpa tengo yo? ¿Por qué yo tengo que heredar el pecado de Adán? ¿Por qué yo tengo que yo no he hecho nada? Y eso es una de las preguntas que se hacen muchos los que no creen esto. ¿Por qué yo tengo que pagar las consecuencias de algo que yo no hice? Bueno, un ejemplo fácil para eso o para poder explicar esto es, imagínate que yo tengo 10, 12 años y mis padres me llevan a pescar. Nos vamos al lago Guatacá. ¿Cómo es? Guatacá. Y estamos pescando y de pronto la lancha o el barco donde estamos empieza a hundirse. Yo no quise ir, mi padre me llevó. Y el barco está hundiéndose y vienen los rescatistas, se ponen al lado y me dicen, te vamos a tirar eso, jálalo para que puedas venir a este lado porque el barco se está hundiendo. ¿Tú crees que yo me voy a parar y decir, no, yo me voy a hundir, déjame que me ahogue porque yo no decidí estar aquí? Si me están extendiendo la salvación, si me están extendiendo el rescate, el escape a que yo me ahogue, yo no me voy a parar ahí a decir, porque yo nunca decidí estar aquí, déjame que me hunda. No, yo voy a agarrar de lo que sea que me lancen y me voy a juntar. Pues este es el ejemplo. Dios no es injusto. Hay una condenación eterna, sí es cierto, pero Él también te tira el rescate. Dios también te muestra la salida. Dios también te da ese salvavidas para que puedas agarrarlo y Él te pueda jalar y no te hundas o no te ahogues. Agarrando el ejemplo del barco hundiéndose. Ahora, sabiendo qué es el Evangelio, veamos qué no es el Evangelio. Y eso se ha vuelto muy común en estos tiempos. ¿Qué no es el Evangelio? Ven a Cristo y Él te va a dar un mejor trabajo. Ven a Cristo y tus problemas se van a ir. Ven a Cristo y tu negocio va a prosperar. Hermanos, terminamos teniendo iglesias llenos de consumidores, pero vacíos de hacedores. Terminamos teniendo iglesias llenas de consumidores, pero vacías de hacedores. Lleno de gente que solamente siguen a Cristo por un beneficio. Pero el día en el que Dios no le cumple ese beneficio, se desilusionan y se van desilusionados. Ahora, déjame aclarar esto. Yo no estoy diciendo que Dios no pueda cumplir estas cosas. Claro que las puede hacer. Pero esto puede venir en forma de añadidura, porque el tema o el mensaje central del Evangelio no es cumplir los caprichos de la gente. El tema central del Evangelio es que Dios te salva a ti de una condenación eterna y va a restablecer tu relación con Él. Ese es el tema central del Evangelio. Pero cuando le predicamos a las personas, ven, no te preocupes, tú solamente entrega tu vida a Cristo, que Él va a arreglar todo lo demás. Cuando esas personas se den cuenta de que el Dios de la Biblia no es el mago de la lámpara que tú frotas y sale para cumplir tus deseos, se van. ¿Y qué dicen? No, la iglesia me falló. Ese Dios de ustedes no funciona, no escucha las oraciones. La culpa no es de ellos, hermanos. La culpa es de todo aquel que ha distorsionado el mensaje del Evangelio para su propio beneficio. Ese es el gran problema. Pero entonces cuando empezamos a corregir, dice, ay no, ustedes juzgando los religiosos.
No, nadie ha dicho que Dios no pueda hacer eso. Claro que Dios puede cumplir y escuchar y responder a las oraciones de su pueblo. Claro que sí. Pero eso puede venir en forma de añadidura. Eso no es el evangelio. Hermanos, la parte o el punto 2 sería, entonces, ya que sabemos qué es el evangelio y qué no es el evangelio, ¿a quiénes tenemos que compartirles el evangelio? ¿A quiénes? ¿Quiénes son los que tienen que escuchar este mensaje? Vaya conmigo al versículo 14. Miren lo que dice el versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿soy qué? Deudor. Tenemos que predicarle el evangelio a todos. Hermano, los judíos habían dividido el mundo en dos. Judíos y no judíos. Ellos habían visto como que si todos estábamos yendo en un avión, ¿verdad? Y ellos están pues en la clase primaria y todos los demás están en economy class, en la clase económica. Ellos venían a todos, oh, tú no eres judío, lo siento. Dios nos hizo judíos a nosotros. Qué pena por ustedes. Pero no eran los únicos. Los griegos también habían dividido el mundo en dos, entre griegos y bárbaros. Los griegos, los filósofos, los grandes pensadores y todo lo demás eran bárbaros. Ahora, Pablo en el versículo 14 rompe con esa barrera de discriminación y dice, el evangelio que predico es bueno para compartirlo con todos, con los griegos, con los bárbaros, con los judíos, con los no judíos, con la clase alta, con la clase baja, con los que tienen, con los que no tienen papeles, con todos, sin discriminación. El evangelio se tiene que compartir con todos. ¿Y sabe qué me muestra a mí esto? Cuando compartimos el evangelio con personas que creen lo mismo que nosotros, se hace un poquito más fácil la tarea. Venimos de la misma cultura, venimos de la casi creencias bien parecidas, influidas por el catolicismo romano quizá, o hemos creído, hemos siempre escuchado en nuestros países de Latinoamérica el nombre de Jesús, esto, lo otro. Y cuando comparte el evangelio se hace un poquito más amigable la conversación. Pero, ¿y qué de aquellos que no creen igual que tú? ¿Qué pasa cuando le compartes este mensaje a aquellos que no creen lo mismo que tú crees? Y este es el gran reto de hoy. Atrévete no solo a compartir el evangelio con aquellos que creen igual que tú, comparte el evangelio con aquellos que saben que te van a poner resistencia, pero muéstrales evidencia. Cuéntales tu propia experiencia, pero que siempre vaya combinado con la esencia del mensaje del evangelio, que es lo que vimos hace rato. Predícale no solo a aquel que cree igual que tú, sino a aquellos que tú sabes que te van a poner resistencia y vas a ver. Y deja que Dios haga las cosas. Tú predícale el evangelio simple. Yo le llamo así. Y no quiero sonar controversial, pero para mí el evangelio no es, muchas veces lo complicamos. No que tienes que venir así, que tienes que quitarte esto, que tienes que quitarte el otro. El Espíritu Santo es el que se encarga de quitar todas las cosas que no le gusta. Tú predícales el evangelio simple, que es el evangelio que nos dejó Cristo. Y deja que el Espíritu Santo se encargue de arreglar todo lo demás. Pero predica a todos. Así que ¿a quiénes son los que tenemos que predicar el evangelio? A todos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que compartir el evangelio? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Lo encontramos en el mismo versículo 14. Hermanos, estamos en deuda con todos. Hay muchas formas de cómo nosotros nos endeudamos. En el versículo 14 al final, después que Pablo menciona las diferentes razas, va a decir él, a todos soy deudores. ¿A qué se refiere el apóstol con deudores? Bueno, vamos a explicar que hay muchas formas de uno endeudarse. Uno, pidiendo prestado, ¿no? Para comprar tu cena romántica para San Valentín.
Endeudarte para tu luna de miel porque te vas a ir y no lo recomiendo, de verdad que no. Un amigo mío me contó esa experiencia y no. Cuando regresó, todo bonito, se casó, luna de miel, y cuando regresó, tuvo que durar casi un año para pagar su luna de miel porque estaba endeudado. Todo un año casi no pudo disfrutar bien su matrimonio. Ahora, si tienes el dinero, claro, vete, hazlo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir por soy deudores a todo? Bueno, una forma de endeudarte, pedir dinero prestado. La otra es que te den un dinero para que se lo des a alguien, pero tú no se lo das. Por ejemplo, y voy a usar a Héctor porque como es confianza. Si Héctor me da a mí $100 para yo dárselo a Neudi, Héctor me da los $100, pero yo nunca se lo doy a Neudi. Soy deudor de Aneudi porque Aneudi nunca recibió los $100 que Héctor le quiso mandar a él. Me los quedé yo. Ahora, usando este ejemplo, el apóstol Pablo sentía la responsabilidad de evangelizar a todos porque él pensaba que no compartir el evangelio era como quedarte con ese mensaje que Cristo le había mandado a él que lo compartiera con todos. Por eso es que Pablo dice, a todos soy deudor. Ahora, ¿ustedes creen que eso solamente es para Pablo? Hermanos, desde el momento que Dios nos da su gracia, desde el momento que nosotros aceptamos el regalo de la salvación, nos hacemos deudores a todos. Jesús nos ha dado su evangelio. Y ese es el evangelio que Jesús espera que nosotros se lo pasemos a otro. Pero ¿qué pasa cuando te quedas con algo que no es tuyo? Estás en falta. Así que hoy espero, hermanos, que vamos a meditar en esto y saber de que el evangelio no está diseñado para que se quede contigo. El evangelio está diseñado para que una vez que tú lo entiendas, lo proceses y lo aceptes, se lo pagues a otro, porque eres deudor a todos. Así como muchos de nosotros que estamos aquí, porque quizá algún día alguien nos predicó el evangelio. Me acuerdo yo que yo estaba cuando estaba en la secundaria, fue un amigo peruano que hacía música para el Señor. Él era cristiano, obviamente, y él siempre me predicaba y yo siempre le rechazaba. Él decía, eso no es para mí. En Perú, el tiempo que yo viví con mi tía, yo crecí pues, en lo que es la religión de los testigos de Jehová. Y para mí escuchar el evangelio y que Jesús, el Hijo de Dios, no me hacía sentido. Entonces cuando él me predicaba, yo siempre lo rechazaba y yo decía, no, eso no es para mí. Aparte, ya yo había empezado a hacer música y estaba en esto y me había involucrado mucho en lo que es la música. Él decía, no, en la iglesia nunca me van a aceptar así como yo soy. Yo tenía mi pelo largo como Pasión de Gavilanes. Arete. Y yo decía, ustedes nunca me van a aceptar así. Y él siempre insistía y yo siempre le hacía bullying cuando él entraba por la puerta de la cafetería. Yo le decía a mis amigos, abran el espacio que se va a sentar el cristiano, y le hacíamos un espacio grande al más santo de la sala. Pero ¿saben qué? Él se sentía deudor conmigo. Él sentía que cada vez que me veía me tenía que predicar. Y él nunca se rindió. Y gracias a nunca rendirse, un día me cansé tanto que le dije, está bien, vamos. Y era difícil. Yo fui un domingo y honestamente no me gustó para nada. Era totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Y no me gustó. A través de mi amigo, que puedo decir su nombre, él es Paul, conozco a mi otro amigo que se llama Adolfo y él iba a otra iglesia. Y fuimos, me acuerdo de ese día, a recibir unas personas que venían de un encuentro espiritual. Y cuando yo veo la cantidad de jóvenes que había en esa iglesia, yo dije, wow, yo no sabía que en la iglesia venía tantos jóvenes. O sea, el sentido que yo tenía de iglesia era, con el perdón de la palabra,
pues personas de 40 años para arriba, ¿no? Que los jóvenes nunca estaban ahí. Cuando yo llego, hermana, esa iglesia, hermana, literalmente todo era de jóvenes. Y yo decía, ¿de qué me estoy perdiendo? O sea, yo nunca imaginé que una iglesia iba a estar llena de jóvenes. Y eso me llamó la atención. Y a través de eso, él me invitaba. Adolfo, entonces, se sintió también deudor conmigo y me invitaba. Mira, el viernes hay servicio de jóvenes. Yo decía, pero no creo. Y Paul me invitaba los domingos. Ellos dos no sabían lo que yo estaba pasando internamente. Hermano, en ese entonces, mi situación legal, no tenía documentos en ese entonces. Y para mí fue difícil no poder ir a la universidad, no poder tener una licencia de conducir. Y yo estaba en depresión, le dije a mi papá que me mandara a mi país, que aquí no iba a poder hacer nada. Hasta incluso tenía pensamientos suicidas porque yo decía, no sirvo para nada en este país, ¿qué hago? Y ellos dos no sabían lo que yo estaba pasando. Voy el próximo viernes, gracias a Adolfo, que se sentía deudor conmigo. Y la primera prédica del pastor de jóvenes es identidad. Y yo me enojo con Adolfo, solamente para hacerle algo breve. Y le digo, Adolfo, al final del servicio, porque tú tienes que contarle la vida a ese pastor. ¿Sí? Y a mí se me había olvidado que Adolfo lo que me conocía era una semana nada más. No había forma de que él le hubiera contado. La segunda semana que fue un viernes, predicó igual, de que Dios te está llamando sin importar cómo tú estés. Y esa gracia no la pude resistir. Sentía que Dios me estaba llamando, sentía que Dios me jalaba y como que me hacía algo internamente y no podía aguantar. Y lo único que podía hacer, gracias al deudor de Adolfo conmigo, fue aceptar el llamado de Cristo. Y desde ese día, altas y bajas, hermanos, pero hemos seguido en el camino del Señor. Hermanos, hágase deudor de alguien. Persista. Eso da fruto. Hágase deudor. Y no es por hacer la gran cosa, pero Héctor, ¿cuántas veces nosotros nos reuníamos los miércoles y los jueves? Entrando yo a las 4 de la mañana al trabajo, levantándome a las 3, en casa de Héctor o en casa de mi cuñado. Duramos hasta las 11, 11:30 de la noche, teniendo 3 horas solamente yo para dormir. Y no me paro aquí como el más santo, me paro aquí como el más pecador que ustedes, necesitando de Dios. Solo lo digo en forma de testimonio. ¿Cuándo fue que Octubre. ¿Cuándo fue el bautizo de Héctor? ¿Quién se acuerda? Fue agosto, septiembre. Porque yo me sentía deudor con ese hombre. Al igual que me sentí deudor con su hermano. Hermano, me puedo parar aquí a contarle mucha historia. Y siempre Dios te va a poner esa convicción en tu corazón de que algo tú tienes que hacer con esa persona. Y eso es porque eres deudor. Porque tienes que compartir el mensaje del evangelio. Hay muchos consejos que les podemos dar a las personas. Muy bien. Pero siempre que no se te olvide la esencia de lo que es el evangelio. No retengas lo que Jesús te dio para que compartas con otros. Así que somos deudores de todos. Y aquí entramos en materia caliente. ¿Por qué habría de avergonzarnos de este mensaje? Y vamos a responder lo que preguntamos en la introducción. ¿Por qué Pablo siempre andaba motivado para evangelizar? ¿Cuál es la razón por la cual Pablo no se avergonzaba de este mensaje? Y ahora vamos a estudiar un poquito del contexto en Roma. Pablo va a usar la frase, no me avergüenzo del evangelio, dando a entender que debió de haber existido una cierta burla o menosprecio hacia este mensaje. Porque para que él diga, no me avergüenzo, es porque ha tenido que haber algún cierto rechazo, alguna cierta burla hacia este mensaje. Y Pablo va a decir, yo no me avergüenzo del mensaje que estoy predicando. Ahora,
Vamos a averiguar lo que pensaban los romanos sobre el cristiano y su mensaje. Muy interesante, presta atención a esto. Vamos a viajar al tiempo, siglo I, ¿ok? Imagínate entrar a la gran ciudad de Roma, ver sus imponentes construcciones, su fuerza militar, su economía, su gran filosofía griega, su religión que ellos tenían, todo muy sorprendente. Este imperio, hermanos, era considerado como el imperio más poderoso sobre la tierra. De hecho, en el tiempo de Jesús era donde estaba en su apogeo, ¿no? En su peak, como dicen aquí. Roma era llamada Caput Mundi, que es la capital del mundo. Todas las tierras alrededor siempre estaban pendientes de lo que pasaba en Roma porque sabía que eso le iba a afectar a ellos. Ahora, imagínate que llegas a Roma, ves esta imponente ciudad donde lo tienen todo, ¿y qué vas a pensar? Pues, ¿a quién le va a importar mi mensaje? Ellos no necesitan escuchar esto, ellos aparentemente lo tienen todo. ¿Qué les va a interesar a ellos pararse a escuchar este mensaje que yo traigo, no? Vamos a ver lo que ellos pensaban de los cristianos. En Roma se burlaban de que los cristianos creían en un salvador judío. De por sí ellos odiaban a los judíos ya. Imagínate ahora que tú le digas que tu salvador fue judío. Para ellos era sinónimo de burla. Era una tontería para los romanos. Una tontería, exacto, para los romanos que los cristianos llamen a este salvador Kurios, que es una palabra griega para Señor. De hecho, la Septuaginta, que es traducida al griego, cada vez que llama a Jesús Señor, le pone la palabra Kurios, que es Señor. Y llamarle Kurios a un carpintero desconocido, judío, que fue humillado por los propios romanos, que fue crucificado por los propios romanos, y que ahora pienses que él resucitó. ¿Dónde están las buenas nuevas en eso? El romano pensaba que eso era un mensaje que no valía la pena. El mensaje cristiano no le hacía sentido a los romanos. Creer en un salvador judío. No, gracias. Sigo creyendo en todos mis dioses del panteón. Sigo creyendo en mis grandes filosofías. Sabiendo lo que los romanos pensaban entonces de este mensaje cristiano, los romanos, una cosa más, es algo que cuando yo averigüé, me voló la cabeza. Ustedes saben que los romanos le decían a los cristianos que eran ateos, porque basado en su panteón romano ellos tenían todos sus dioses, pero el cristiano creía solo y exclusivamente en el Dios de ellos y desechaban a todos los demás. Y como ellos, los cristianos, no creían en los dioses romanos, ¿qué decían? Ustedes son ateos. Los cristianos eran llamados ateos por los romanos porque no creían en los dioses romanos, sino que exclusivamente creían en su Dios. Por esta es la razón, hermanos, que en un tiempo pues, los cristianos les decían ateos. Ahora imagínense cuántas veces las personas se burlaban y menospreciaban el mensaje del evangelio. ¿Cuántas veces habrán pasado burlas, menosprecio, todo cristiano predicando este mensaje en territorio romano? Pero ya Pablo había visto el poder del evangelio, ya Pablo había visto lo que el evangelio hacía en la vida de las personas y en diferentes lugares, en Corinto, en Éfeso. Por esta razón, hermanos, Pablo dice confiadamente, yo no me avergüenzo de este mensaje, porque este mensaje es que, según el verso 16, es el poder de Dios para la salvación. Y decía Pablo, Roma puede tener todo su poderío, pero hay una cosa que Roma no puede hacer y es cambiar la vida de las personas. En cambio, el mensaje que yo traigo, dice Pablo, puede hacer. Con todo el poderío romano no pueden cambiar una sola vida.
el mensaje del evangelio puede salvar la vida. Por eso Pablo decía, con toda razón y con toda confidencia, no me avergüenzo de este mensaje. Háganle burla a lo que yo creo, llámenme loco si ustedes quieren, pero el mensaje del evangelio es el poder de Dios. Pablo vio cómo el evangelio hace impacto en la vida de las personas y lo experimentó también en carne propia. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26, versículos 9 y 11. Neudi, me queda que como 2 horas todavía, ¿no? Ok. Hechos 26, 9 al 11. Si están ahí, me da un fuerte amén. Vamos a ver lo que era Pablo o Saulo en ese entonces. Dice la palabra de Dios, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, o sea, yo di mi aprobación. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, o sea, él humillaba al pueblo de Dios. Los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este era el Saulo antes de su conversión. Hombre que humillaba a todo aquel que seguía a Cristo. Y dice que cuando uno de los creyentes moría, él daba su voto, o sea, él aprobaba esa muerte. Acompáñenme conmigo a Romanos ahora, el capítulo 1, el mismo versículo 1. Romanos 1, 1. Estamos hablando en el punto en el cual Pablo vio cómo el evangelio hace impacto en la vida de las personas y él lo experimentó en carne propia. Romanos 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Algo pasó con Pablo y yo estoy seguro que ustedes están muy familiarizados con su camino de Pablo, con el camino de Pablo hacia Damasco, donde podemos ver ese encuentro que él tiene con el Señor Jesús y a raíz de eso él llega a creer en Jesucristo. Un hombre perseguidor ahora pasa a ser perseguido. Un hombre que desechaba el mensaje ahora lo ama y lo comparte. Pablo experimentó el poder del evangelio él mismo en carne propia. El evangelio cambió la vida terrenal de Pablo, pero sobre todo cambió su vida eterna. Vaya conmigo ahora a Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3, versículo 8. Mira lo que dice Pablo ahora. Filipenses 3, 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vemos un cambio radical y eso es lo que hace el evangelio en la vida de las personas. No solamente cambia tu vida aquí en la tierra, sino que transforma y cambia tu futuro eterno. Y esa es la esencia del mensaje del evangelio. Y hoy quiero preguntarte, ¿cómo te ha cambiado el evangelio? Si puedes meditar en eso, cómo ha cambiado el evangelio tu vida, cómo eras antes de conocer a Cristo, obviamente no lo tienes que decir. Pero cómo eras antes de conocer a Cristo. Estoy seguro que podemos sentarnos aquí por horas y horas a escuchar los testimonios de todos ustedes, hermanos. Historias muy bonitas, historias tristes, historias alegres.
Quizás algunos nos vamos a avergonzar de lo que éramos antes, pero no es forma de avergonzarse porque eso es un testimonio de vida también. Pero estoy seguro de que todos vamos a tener algo en común. Y todos vamos a terminar diciendo de que el Evangelio cambió nuestra vida aquí en la tierra, pero que también cambió nuestro futuro eterno y que hoy por hoy sabemos que si morimos, ¿dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Gracias al Evangelio. Así que, ¿por qué habríamos de avergonzarnos de lo que hemos experimentado y sabemos que es real? ¿Por qué habremos de avergonzarnos cuando vamos a predicar este evangelio y decimos, ay no, que van a pensar de mí, que soy un loco? Eres un loco que se va a salvar. No podemos avergonzarnos de lo que hemos experimentado y sobre todo porque sabemos que es real, sobre todo porque lo hemos vivido. Así que comparte el mensaje, hermanos, en el 2025. Ponte esa meta, sin importar que te llamen loco, pero sé un sinvergüenza para el evangelio. Este mensaje tiene el poder de salvar tu vida y tú viste que lo hizo. Pero al igual que te salvó a ti, también puedes salvar a tus hermanos, a tus hermanas, a tu tío, a tus tías, a tus primos, a tus primas, a tus vecinos, a tus amigos en el trabajo. El mismo evangelio que te salvó a ti es el mismo evangelio que le puede salvar a ellos también. Así que comparte estas buenas noticias. Y para cerrar, versículos 16 y 17, cuando diga como 3 veces que voy a cerrar, recién voy a cerrar, ¿ok? Es la primera vez. Romanos 1, leamos otra vez el 16 y saltamos al 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Solo quiero hacer una pequeña aclaración cuando dice que primero al judío y después al griego. No está hablando de exclusividad, está hablando en un orden cronológico. O sea, de que la revelación fue primero dada a los judíos y después de ahí salió para todos los demás. ¿Ok? Es una aclaración. No es exclusividad ni prioridad. Está relatándolo en el orden cronológico. Ahora, ¿por qué avergonzarnos de este mensaje que salva a nosotros los pecadores, verdad? Donde lo único que Dios requiere de la persona es que creamos en el mensaje. O sea, no es ni siquiera una ecuación tan difícil cuando lo pensamos. Dios solo quiere que puedas creer y tener fe en Jesús. Y eso es tu boleto a tu salvación. Hermanos, leamos Romanos capítulo 3, versículo 21 y 24. 3:21, Romanos 3:21 al 24. Romanos 3:21-24 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, la vida eterna no se paga, es dada por Dios. La vida eterna no se paga, es dada por Dios, la recibes, no la construyes. Y es aquí donde muchos tienen problema con la salvación que ofrece el Dios de la Biblia, porque algunos dicen, ¿cómo es posible que yo no tenga que hacer nada para mi salvación? Que no tienes que hacer nada, porque nunca vas a poder hacer lo suficiente. Si quieres hacer lo suficiente para ganar tu salvación, te vas a quedar corto. El mensaje del Dios de la Biblia es que Él ya lo hizo por ti.
Esto es una cuestión de fe. Esto es una cuestión de creer de que ese Dios justo y misericordioso está cerca de ti, ofreciendo su salvación al hombre y a la mujer. No tienes que hacer nada, solo creer que Dios ya lo hizo por ti. Así que hoy, amigo, amiga, que me estás escuchando y no has aceptado este mensaje del Evangelio, quiero informarte de que Dios ya lo hizo por ti. Y solamente falta que tú pongas tu fe en Él y creas en lo que Jesús hizo por ti. Y para cerrar, hermanos, 2 veces. Y para cerrar, no se avergüence del mensaje del Evangelio. Es el poder de Dios, ¿para qué? Para salvar. Cuando lo predique, no lo complique, que se me queda algo de rapero todavía. Cuando lo predique, no lo complique. No ponga barreras donde no las hay y deje que el Espíritu Santo haga la obra en ellos. Predique el simple evangelio. Para recapitular todo lo que hemos hecho hoy o expuesto hoy, hay que compartir el evangelio. ¿A quiénes? A todos. ¿Por qué? Porque somos deudores de todos. ¿Lo vamos a hacer con vergüenza? No. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvar. Así que prediquemos sin vergüenza el evangelio. Hermano, acompáñeme a orar donde está ahí y cerramos la predicación del día de hoy. Acompáñenme en oración.